Rumbo, son las 3:30 de la tarde, hoy martes, ni te cases ni te embarque, ni de tomando el rumbo te apartes. Y vamos al comentario de nuestro querido amigo Hansel García. Gracias. Siempre tiene ideas interesantes. Gracias, Yané, un honor escuchar eso de tu parte. Gracias a Marino Mendoza, Eduardo Mauri, por supuesto, el agradecimiento eterno a la audiencia de Tomando el Rumbo. Son ustedes la razón fundamental de este espacio. Pensando en ustedes, trabajamos. Hoy se cumplen 2 años de la suspensión de las elecciones de medio término, congresuales y municipales, que en un hecho sin precedente en República Dominicana fueron suspendidas. Es un episodio de triste recordación en el país, pero el cual no debemos olvidar. ¿Por qué no debemos olvidarlo? Bueno, porque allí se produjeron y desde allí salieron varios procesos que impactaron el país y siguen impactando sobre el territorio dominicano. Empezando por la puñalada, por la pedrada que significó eso para la democracia dominicana, cercenando el derecho de mucha gente a elegir y también de ser elegido. ¿Por qué? Porque con la suspensión de esas elecciones se echó para atrás el sufragio de muchos dominicanos que ya se habían levantado, pese a tener una pandemia en situaciones alarmantes, se habían levantado a ejercer su derecho al voto. Pero también allí se frustró las aspiraciones de mucha gente que estaba asusando en campañas individuales, tanto a alcalde como a regidores, a senadores y a diputados, y que a la hora de suspender esas elecciones tenía su curulo, tenía su espacio ya ganado, si no con votos contados en las urnas, lo tenía a modo de proyección. Y para muestra pongo un botón. Aquí en el Distrito Nacional, las elecciones de Domingo Contreras, que se llama, la perdió ese día. Domingo Contreras perdió ese día la alcaldía del Distrito Nacional. Y así perdieron otros candidatos, pero así también ganaron otros. Y también de eso vamos a hablar. Esta suspensión a las elecciones generó, como ustedes saben, el fenómeno de protesta en la Plaza de la Bandera, donde por varios días, semanas, mucha gente se concentró allí primero a protestar por la irrupción de las elecciones y que aprovechó para pegársele ese devor al gobierno y al PLD. Pero ¿qué pasa? Primero, una protesta genuina y que tuvo la flama literalmente para incendiarla, el lanzamiento de 2 bombas lacrimógenas de manera errónea sobre una multitud o sobre un grupo que todavía era diminuto y que no tenía la intención de pasar ahí más de 2 o 3 días. Inmediatamente se lanzaron las bombas lacrimógenas. Entonces, ese grupo de protestantes en la Plaza de la Bandera, que fue genuino en un inicio, entonces ese grupo fue dirigido por un ala política. Un ala política que, además de la protesta por la suspensión de las elecciones, le inyectó la protesta por otros factores, sobre todo de conducta de muchos funcionarios del gobierno pasado. Y ahí se la sumaron. También un gobierno que venía un poco en desgaste en términos no de ejecutoria, sino de imagen, porque mucha gente del pasado gobierno se había encargado de hacer cosas repudiables. Entonces hubo una masa política que agarró esa ola, ¿verdad? Y la engrosó. Lo bueno de eso, y ese origen genuino, entonces lo contaminó políticamente. Te escucho y sí. Lo bueno de eso es que todos casi están nombrados en el gobierno. Por ahí voy. O sea, lo bueno de eso es que casi todas esas cabecillas de jóvenes y no tan jóvenes que se pararon en la Plaza de la Bandera están hoy nombrados en el gobierno. Y yo tengo un amigo PRMista que me dijo que a boca de urnas, hace 2 años, un 15 de febrero, a eso de las 10:30, 11 de la mañana, en el Gran Santo Domingo, todos los ayuntamientos lo ganaba el PLD. Y que aquí en la capital le llevaban a Carolina 1 punto y algo arriba el alcalde. Que si hubiesen dejado terminar el proceso, por supuesto, el PLD ganaba. Entonces, ¿qué pasa? Que se vendió la idea de que el que ganaba la municipal, pues ganaba la presidencial. Entonces, por eso hubo una acción dirigida desde la oposición para hacer ese boicot que se hizo a las elecciones. Porque eso no fue una responsabilidad exclusiva de un fallo
que pagó un técnico que a quien valoro mucho las consecuencias. Yo ese día salí de la Junta Central Electoral el 14 de febrero a la 1:00 de la mañana, salimos los delegados con todo montado. Y a las 6:30 yo estaba en la Junta Central Electoral. Y a las 10:00 se apareció, después de una llamada del presidente Abinader, porque así mismo fue, porque yo estaba ahí, nadie me lo contó. O sea, salió el presidente de la Junta solo a decir que estaba suspendida, pero que estaba suspendida inclusive donde no era digital, porque debieron suspender la parte digital y continuar la votación en la mayoría de los territorios que eran manuales las elecciones. Sí. Pero claro, entonces hoy se procura hacer una reforma a la Constitución precisamente también por esos temas de que la municipalidad hoy no la gana, hoy no tiene ventaja el gobierno con el tema de posibles resultados electorales a nivel municipal. Entonces, hace 2 años pagamos la consecuencia de un manejo político. Pero el presidente de la Junta de entonces, Castaño Guzmán, a la sazón, ese señor dijo que él tuvo que primero hacer muchos esfuerzos para hablar con todos los líderes, pero que habló con el presidente Luis Abinader. Pero que lo que estoy diciendo, Abinader, sí, no, él lo dijo. Sí, claro. No estoy inventándomelo ni presumiendo. Pero avalando el criterio que tú expusiste. Exacto. Entonces, mira qué pasa. Y él lo dijo, que después que habló con Luis Abinader, bueno, entonces ahí se suspendió porque le faltaba esa conversación. Entonces el PLD, en vez de salir a decir que tenían que renunciar todos, el pleno completo de la Junta, se quedó callado y un movimiento dirigido, como tú acabas de decir, Hansel, acogió la Plaza de la Bandera, hasta de manera violenta en contra de las autoridades, porque el tema de la bomba fue un acto que está sancionado, penado, tanto en la Constitución como en la ley penal de la República Dominicana. Hoy, quien tiró esa bomba está nombrada en el Poder Ejecutivo. Sí, están nombrados todos en el Poder Ejecutivo. Entonces, me quedaba, ¿por qué el tema de la Plaza de la Bandera? ¿Y por qué lo recordamos a 2 años de haber sucedido esto, don Marino? No, de haber sucedido esto, porque son episodios que debemos nosotros evitar. Pero en el caso de la Plaza de la Bandera, empezó un grupo minúsculo que sí yo entiendo que fue genuino. Ahora a eso se le inyectó una dirección política, y quienes le inyectaron esa dirección política, hoy, como ustedes señalan, están nombrados en el gobierno, lo cual yo no tengo problema en que usted esté nombrado en el gobierno. Y de hecho, si usted hubiese ido a protestar allí como un ciudadano político, eso está muy bien. Es decir, yo vengo a protestar como ciudadano aunque soy político. Eso no hay ningún... Que de hecho el presidente de la República amenazó con ir a la Plaza de la Bandera y encontró primero la pared de los genuinos que le dijeron, no, esto no es político. Pero entonces encontró la orientación de quienes sí dirigían ya otro grupo, diciéndole, si viene aquí presidente se nos va a ver el refajo. ¿De acuerdo? Entonces, yo no tengo problema de que tú hubiese ido allí a la Plaza de la Bandera. Para ese entonces yo recuerdo, yo era profesor y la tarea que yo le ponía a los estudiantes era, ok, tú quieres ir a la Plaza de la Bandera, ¿por qué tú vas a ir? Tú puedes ir como un ciudadano político. Ahora, lo que yo no te compro, ni desde los medios de comunicación, ni desde la calle, que tú vayas a protestar de que a favor del pueblo, tomando al pueblo como preservativo. Inmediatamente, como decía esta mañana, tú logras el orgasmo del poder, entonces tú te olvidas del pueblo. Y ya tú no hablas, porque cuántas cosas no han pasado de una parte y la otra después de la Plaza de la Bandera. ¿Y quién habla de eso? Yo lo traigo hoy porque es un episodio que quedó marcado en nuestra historia, al cual no debemos regresar. No me refiero a las protestas, me refiero a la suspensión de las elecciones. Y es tan así que hubo una parte de dirección política que hoy la Plaza de la Bandera se ha convertido en el cuco de este gobierno. Y ha sido ese cuco lo que ha hecho que el presidente de la República eche para atrás muchas iniciativas. Basta con que este gobierno anuncie algo y una persona ose escribir con un wifi, independientemente de donde lo haya encontrado, lo siguiente: la Plaza de la Bandera sigue ahí. Bueno. Bien, pero yo quiero hacer una observación. Porque yo, que he sido político, que he practicado lo que es candidatura, lo que es estar dentro de lo que es la dinámica de la política, nadie me puede decir a mí que la franela, que las indumentarias que usaron en la Plaza de la Bandera y que utilizaron los participantes, nadie me va a decir que eso era espontáneo. Primero, que eso, eso era una cuestión
meridianamente organizada. Sí, yo creo que a principio, los 2 primeros días fue espontáneo, creo yo. No, eso fue organizado desde un principio. Entonces, pero yo te voy a decir, en algún momento vamos a hablar de ese tema, como la poblada del 84, que no fue una cosa espontánea. Y el otro día yo le refería a una persona que escribió sobre el tema. Eso no fue poblada, eso fue una cosa organizada. Bueno, pues así son todas las situaciones políticas que se dan. Y en la Plaza de la Bandera no ha habido una sola de esas manifestaciones que se organizaron que no fuera bien hilvanada por sectores de la política, comenzando por el PRM, que eso hay que decirlo. ¿Y por qué hay que tener cuidado con decir las cosas aquí? No, hay que decir la verdad, eso fue así. Y el presidente, a usted se le olvida que el presidente, cuando la protesta en el Congreso también, se le olvidó a la gente eso, en las manifestaciones que se hicieron. Claro. También participó el presidente. Pero el presidente fue ahí y participó. Bueno, entonces candidato. Bueno, pero está bien. El presidente de ahora. Sí. Bueno, entonces yo te voy a decir algo. Yo creo que realmente la gente ya... Yo vi el otro día una declaración de Ramón Albuquerque que me impresionó. Que él decía, lo publicó en un Twitter que subió. Y él decía, pero que los dominicanos somos como un 93% de blanco, mulato y negro. ¿Y qué hace un dominicano y que preocupado, dejándose envolver para votar? Decía, pues yo no quiero, porque no fue por racismo. No fue por racismo. Sí, no fue por racismo. ¿Qué hace votando el pueblo dominicano por un turco, por un blanco, por un rico? Pues eso lo dijo él. No, pero entonces, si el blanco es dominicano y vive aquí, eso es un exceso de Albuquerque. Pero él está hablando en términos sociales. Okay. Entonces, por un rico, como yo le he dicho y lo digo, que este país se dejó envolver en la dinámica del mercadeo y de la propaganda. Entonces, bueno, compró lo que le vendieron en una campaña y lo compró mal y entonces está pagando la consecuencia. Pero mira, yo quiero hacer referencia a algo que pasó en Honduras. El presidente de Honduras, o el expresidente de Honduras, el saliente, o Juan Orlando Hernández, sí. El dictador disfrazado. No, yo lo llamo dictador. Porque Bukele es un dictador. No, pero él duró sus 4 años. Y Daniel Ortega es otro dictador, pero este no. Este duró 12 años en el poder, hermano, dominando el narcotráfico en su país, con el apoyo de los Estados Unidos, porque independientemente, ¿cómo mi hermano va a estar preso por narcotráfico y yo no sé nada? Sí, pero óyeme una cosa. Pero preso no, ¿cómo tú siendo presidente de la República? ¿Cómo tú siendo presidente de la República no te enteras que uno de los capos principales de la droga en tu país es tu hermano? Entonces, su hermanito está condenado a cadena perpetua. Su hermano. En serio todo, pero tengo 2. Cadena perpetua. Entonces, el presidente hoy sale despavorido, el expresidente, pero él salió ahora, hace poco, y le entregó a la presidenta que entró a Xiomara. ¿Y por qué Xiomara Castro? ¿Y por qué de Celaya? ¿Y por qué Estados Unidos es ahora que lo pero salió huyendo? Esa es la pregunta. ¿Por qué ahora como ese víctima? I have a question, como en los gringos. I have a question. Pero espérate una cosa. Es que ahora es que descendió del poder y no está protegido por Estados Unidos. Por Estados Unidos que lo protegió. No, pero déjeme terminar. Yo le voy a dejar terminar. Déjeme decirle lo siguiente. Yo le voy a dejar terminar. Sí, no, porque en algún momento tiene el poder político que actuar también. Sí. ¿Y cuándo es? Cuando sale del poder, que no está protegido por ninguna regulaciones internacionales. Ahora lo están persiguiendo y lo están pidiendo en extradición en los Estados Unidos. Ahora, claro está. Y se lo van. Aunque el tema también, perdónenme, del Parlacén, pero estuve leyendo. Pero no hay inmunidad, no hay inmunidad. No, ahí no hay inmunidad parlamentaria. Si lo pide el país de origen. No. Señores. Entonces, esa situación hay que decirla, porque yo te voy a decir, muchos expresidentes y muchos presidentes que se vean en el espejo de ese señor de Honduras. Entonces, sí, que se vean en ese espejo, que aquí ya no hay nada oculto.
y se ven en ese espejo, como decimos los dominicanos, el campesino dominicano, que pongan su barba en remojo. Señores, seguimos con los comentarios y tenemos aquí a nuestro invitado del día de hoy, nuestro querido Edward, que tiene un comentario interesante. Dale para adelante. Yo siempre he mencionado que el boomerang, su principal característica es que va y que viene y vuelve. El país, la clase pobre de este país, los que pagan impuestos, pero pagan la peor versión de la sociedad que tenemos, entusiasmado por un grupo de empresarios que, manejando la comunicación mediática de nuestro país, les vendió un cambio. Un cambio que, en pocas palabras, para ellos era sí era cambio porque tenían 16 años sin estar en el Estado. Pero que para el pueblo iba a significar justamente atraso, deudas, más impuestos y sobre todo ninguna seguridad jurídica ni alimenticia. Cientos de dominicanos, cada vez que tenemos la oportunidad de interactuar con ellos, nos dicen lo mismo, que los productos de la canasta básica están caros, que la gasolina no se aguanta, que en las escuelas se atrasa el desayuno escolar, que le bajaron la tarjeta que le daban las bonificaciones del Estado, las ayudas estatales que también se la quitaron porque había una austeridad. Pero parece que esa austeridad se ha mantenido solamente en el pueblo. ¿Y por qué digo esto? Es increíble ver a funcionarios hacer grandes exponencias de sus años de gobierno, hacer grandes inversiones en comunicación mediática, incluso algunos te mandan hasta a regalos como mira, estamos trabajando. Sin embargo, la aplicación de las políticas públicas cada día es más ineficiente. Cambiamos nombres de programas que ya existían y lo vendemos como nuevos y exitosos, con una planificación que se había hecho hace 10 años. Usted ahora le cambia la cara, la desempolva y le dice, esto es nuevo y vamos a progresar y el país va a sentir el progreso con estas nuevas políticas. Pero en el fondo lo que vemos es un deterioro constante de las políticas que ayudaban a esta sociedad, principalmente a la más pobre, a subsistir en un país en donde más del 60% cobra menos de 10,000 pesos. En donde las mujeres tienen que esconder sus celulares en sus brasieles y sus panties para poder mantener comunicación porque si no la atracan. En un país donde cada día a la mujer dominicana y al padre de familia se le hace más difícil llevar el pan de cada día a su casa. Pero tenemos una justicia que mediáticamente se está vendiendo, que está encarcelando a los corruptos. Pero en ese encarcelamiento de los corruptos, lo que vemos sencillamente es una esponja mediática. Una esponja mediática de 4 años para que al final tengamos condenas como la pasada con Odebrecht. Y yo me pregunto, ¿cuándo este país va a hacer conciencia de que no es la emoción de un momento la que debe ponerlos a elegir, sino las propuestas que usted reciba para construir una mejor sociedad? Hoy, y vamos a seguir pagando nuestros errores como sociedad, de elegir personas que no estaban preparadas para gobernarnos. Y no hay algo que cause más realidad que el tiempo. Muchos dicen que todo con el tiempo queda despejado. Y ha quedado despejado que la República Dominicana, la masa que votó indignada por la corrupción, ahora tiene la misma corrupción. Que los imputados, más de 11 funcionarios que debieron ser investigados y estar presos, no lo están. Pero sí estamos pendientes a las operaciones del mar, sí estamos pendientes a todo lo que pasa del gobierno pasado, pero lo que pasa ahora, lo que pasó en el Impostón, lo que pasó en salud pública, todavía es la hora, a casi 2 años de gobierno, que aquí a nadie se le ha dado una explicación. Nadie se le ha dado una explicación. Entonces, el llamado al pueblo hoy es que recapacite, que tiene 2 años para hacerlo. Que piense en propuestas.
en personas que le garanticen que las políticas públicas que se vayan a implementar en el futuro sean justamente las que la lleven a la República Dominicana a un verdadero progreso social. Bueno, lo cierto es que el país está despertando y todos los días la sociedad pues da más seguimiento a sus liderazgos y es una realidad. Y entonces en ese sentido nosotros como programa estamos también haciendo un llamado a que esas autoridades que tienen en sus manos pues precisamente pues hacer las acciones y que sean de manera transparente. Se recuerden que así como votamos por unos, mañana podemos votar por otros. Y que definitivamente la situación que está viviendo el país no es para menos. Ahí vimos que la Marcha Verde en el día de ayer o antes de ayer. ¿Cuál Marcha Verde? La Marcha Verde. Eso existe. Dije que le van a renunciar y que todos los que tienen nombrado en el gobierno no lo van a quitar, no van a renunciar de ahora porque ellos se ganaron eso. Decía en el comunicado que había, ellos se ganaron esa parte y que ellos renunciarán en su momento. Y, por cierto, entre 6 Carmen Inver Brugal escribió en esta semana, en el día de ayer, un artículo muy interesante en el periódico Hoy sobre el tema de las 3 causales, donde en pocas palabras ella dice que el movimiento que estuvo detrás de las 3 causales prefirió apoyar el cambio que las 3 causales y que hoy las 3 causales no están en las palestras públicas porque la mayoría de las personas que encabezaban el movimiento de las 3 causales están también hoy nombradas en el gobierno, en diferentes instituciones. O sea, todos los movimientos sociales que de una manera u otra se articularon contra el gobierno del presidente Danilo Medina, fue eso, una coyuntura política en contra de. Claro. Y ahora aliaron para llegar a posiciones de poder por salarios, para estar incrustado en la nómina pública, y las causas que abanderaban, la bajaron, guardaron esas banderas. Que ojo, políticamente fue una estrategia funcional. Una estrategia funcional para los que hoy claro, gobiernan. Pero le dio resultado. El problema donde yo tengo la mayor mirada no de odio, pero de repudio, es a esa gente que se vendió como independiente. Claro. Desde las protestas. El problema no es el PRM. Desde los medios de comunicación. El problema no fue el PRM ni el presidente. Eso es lo que te digo. Ellos tuvieron su estrategia y hicieron todo lo posible para ganar. Claro, el problema es que quienes tenían causa, es válido. Quienes tenían causa supuestamente digna, eran puras caretas, máscaras. Estamos en febrero, eran macaraos. Yo a veces busco, a ver si que están en YouTube, los llamados. Estamos en febrero, eran macaraos. Yo a veces lo busco, macaraos con máscara. Los periodistas independientes. No queda uno. No queda uno no queda. Y lo peor que de todos ellos, ninguno tenían máscaras bonitas como las que usan en Italia, en Venecia, no, eran máscaras de las que usan los buloyas de aquí, hechas de cartón, que cualquier aguacerito la desbarata, y por eso fue que se desbarataron, porque un aguacerito de chelito en la nómina les desbarató todas esas máscaras, y hoy son funcionarios, hoy son ejecutivos del gobierno del PRM, y yo me pregunto, siendo ejecutivos, siendo parte del gobierno, se han callado, ¿tendrán capacidad para después salir a levantar la bandera de las causas que supuestamente defendían y que por una nómina engavetaron? Ponle a eso la sociedad. Pensaron que en 4 años la gente se olvida de eso. No, participación ciudadana, participación ciudadana que coja para otro rumbo, que después de aceptar cargos en el gobierno no tiene calidad moral para estar aquí revisando procesos políticos partidarios. Para no hacer. Eso ya se convirtió en un pequeño partido político donde ellos hacen oposición para conseguir unas posiciones en el gobierno. Mira, y lo interesante es que la gran mayoría de esos funcionarios que antes eran defensores de la sociedad, defensores de los intereses de los más pobres dominicanos, tampoco tienen asignaciones con cartera en las instituciones públicas. Pero eso es lo peor. Pero ¿qué tú te crees? Que su causa es que la causa de ellos la causa de ellos eran sus bolsillos. La causa de ellos eran individualmente lo que ellos tenían como meta para sus planes personales. Y por eso hoy las causas que eran sociales o generales no tienen espacio en sus agendas porque son todas particulares, exacto, son todas personales esas agendas. Así anda el país y así anda el mundo, porque no menos de ello vemos ahí el tema en Ucrania ahora mismo. Es parte de esa doble moral entre Rusia y Estados Unidos, que tú me dices, ¿quién tiene la razón? Y cuando tú te pones a analizar, ambas potencias en un momento determinado han jugado sucio a lo que tiene que ser el sistema de mantener la paz en el mundo, sino que prevalece el interés de Rusia o el interés de Estados Unidos, aunque aquí se arme una guerra mundial. Exacto. Bueno, señores, llegamos al final nueva vez de esta entrega
no sin antes decirte que te queremos mucho y que para nosotros todos los días son día de San Valentín y que todos los días te tenemos que decir que gracias por acompañarnos. Y mañana nueva vez por la 98.5 Rumba FM te esperamos para que juntos de 3 a 4 sigamos tomando el rumbo.